Eh, ya, entonces, lo que habíamos visto hasta la clase pasada es la sintaxis, la semántica de la lógica de primer orden, varios ejemplos de cómo expresar cosas en la lógica, y habíamos pasado a hablar del tema de definibilidad lógica. Y vimos que habían dos tipos de preguntas principalmente. Una que era qué podíamos definir sobre una estructura, ¿ya? Una estructura comúnmente infinita, y qué clases de estructuras podemos definir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿podemos definir o no las clases de estructuras que son finitas? ¿Ya? Entonces, para la definibilidad sobre una estructura, mostramos ejemplos de cosas que eran definibles y desarrollamos una herramienta, que es el teorema del isomorfismo, que permite demostrar que ciertas otras cosas no son expresables. ¿Ya? Entonces, algo que demostramos ahí es que, por ejemplo, los naturales no eran definibles sobre la estructura de los reales con orden. ¿Ya? De la misma forma, demostramos que la adición, la suma, no era definible sobre los naturales con multiplicación. Y lo que queríamos pasar a ver entonces era el tema de definibilidad de una clase de estructuras, ¿ya? Es decir, cuando para una clase de estructuras delta sobre un vocabulario sigma existía una oración de la lógica de primer orden, tal que la oración era satisfecha precisamente en aquellas estructuras que pertenecían a la clase. ¿Ya? Y vimos un ejemplo de algo que era definible, por ejemplo, una clase de estructura que era el de las álgebras booleanas, era definible, y lo que queremos demostrar ahora es que queremos desarrollar una herramienta para demostrar que ciertas cosas no son definibles, no son expresables en la lógica de primero. ¿Ya? No sé si alguien hasta acá tiene alguna pregunta que sea como bien concreta como para resolverla, y podemos avanzar al otro. Profesor, yo tengo una pregunta que, bueno, no sé si es muy concreta, pero, o sea, lo que hemos visto son, claro, es para ver, por ejemplo, el tema del isomorfismo de estructura, para ver que una oración no es satisfacible. ¿Qué No es herramienta hay para definible. probar No, una eso, perdón, propiedad no es definible, ¿no? eso, definible? Sí. ¿Qué se puede hacer para, en general, lo difícil es cómo probar que algo es definible? Eh, no, o sea, a ver, las dos cosas, ¿no? Como, a ver, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo probar que algo es definible o no O sea, definible? es que, o sea, estaba pensando como un poco porque, por ejemplo, en topología existe esto de las invariantes, que es como algo parecido en cierto sentido, de que sirve para probar que dos cosas no son, por ejemplo, homomorfas. Pero Ya. para probar que son homomorfas, como que, claro, no, es como caso a caso, ¿no? Algo así. Sí, o sea, no hay técnicas generales para Claro. encontrar estos isomorfismos, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es que una cosa más importante aún es que el teorema del isomorfismo no es una herramienta tan poderosa para demostrar resultados de inexpresibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene una Mm. estructura que es rígida. Eso quiere decir que el único isomorfismo de la estructura en sí misma es la identidad. Entonces, con eso no vamos a lograr nada. Y, por ejemplo, no sé, si yo tengo los naturales con orden, esa estructura es rígida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera demostrar que la suma no es expresable en naturales con orden, etcétera, no puedo razonar a través del teorema del isomorfismo, tengo que razonar a través de otras cosas. Y ahí, bueno, eso se vuelve tan complicado como uno quiera, ¿no? Hay resultados súper profundos para demostrar que ciertas cosas no son expresables, que tienen que ver con caracterizar los modelos de cierta axiomatización de la teoría, algo por el estilo, ¿no? No sé si se Sí, entiende. sí, muchas Ujú. gracias. Ya, entonces, ¿cuál es la técnica que vamos a utilizar para demostrar que cierta clase de estructuras no es definible? Es la técnica de los juegos de Ehrenfraud-Fries. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos dos estructuras sobre el mismo vocabulario. ¿Ya? Tienen dominios distintos y interpretaciones de los mismos símbolos de relación e interpretación de los mismos símbolos de constante. Algo importante es que vamos a obviar los símbolos de función por ahora, de hecho, de ahora en adelante, ¿ya?
¿Por qué? Porque siempre los podemos codificar como relaciones y porque en realidad es más engorroso tratar, ¿ya? Entonces, este juego tiene dos jugadores. Voy a llamar en inglés como se llaman habitualmente, el spoiler y el duplicator, ¿ya? El spoiler lo que quiere demostrar es que las estructuras son distinguibles por alguna fórmula en la lógica, por alguna oración en la lógica de primer orden. Es decir, quiere demostrar que hay una oración que es cierta ahí, pero que es falsa acá, ¿ya? Mientras que el duplicator va a intentar demostrar lo contrario, ¿sí? Pero en vez de ir construyendo la fórmula, lo que va a ir haciendo es el spoiler tratando de elegir elementos tales que el duplicator no pueda replicar como un isomorfismo parcial al otro lado. Entonces, el juego lo que hace es proceder en varias rondas. En cada ronda, el spoiler elige una de las dos estructuras, A o B, y elige un elemento en esa estructura, ¿ya? Y el duplicator responde con un elemento en la otra estructura. Por el momento, lo único, no hemos dicho quién gana ni nada por el estilo, solo cómo se juega, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo dos estructuras A y B, ¿ya? Tengo el spoiler van a ser círculos, el duplicator van a ser cruces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera ronda, el spoiler elige la estructura A y elige ese elemento, ¿ya? Y el duplicator responde entonces con un elemento en la otra estructura, que podría ser ese. Y en la segunda ronda, el spoiler elige la otra estructura y elige ese elemento, y el duplicator responde con ese elemento en la estructura contraria. ¿Bien? Entonces, se juega en ronda, spoiler elige estructura, elige elemento, el duplicator en esa ronda debe responder con un elemento en la otra estructura y así se sigue jugando el número que yo determine de rondas. ¿Sí? Entonces, para definir quién gana este juego, usamos la noción de isomorfismo parcial, ¿ya? El isomorfismo parcial es un isomorfismo entre subestructuras inducidas por ciertos elementos, intuitivamente. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos estas dos estructuras sobre el mismo vocabulario y tenemos dos tuplas de elementos del mismo tamaño, ¿ya? Tenemos elementos A1 hasta sub k y tenemos elementos B1 hasta B sub k en la otra estructura. Estos elementos podrían ser repetidos, ¿eh? No, esta es una tupla de elementos, así que podría haber repeticiones de elementos. Entonces, esta tupla define un isomorfismo parcial entre A y B si solo si se cumple lo siguiente. Cada vez que uno de estos elementos en la tupla A es igual a otro, los elementos correspondientes en la otra tupla también son iguales. Es decir, A sub I igual a J implica, si solo si, B sub I igual a B sub J. ¿Ya? Y para cualquier símbolo de relación, ¿sí? Si yo elijo elementos arbitrarios en esta tupla, si esos elementos están en la interpretación de la relación R sub J, eso ocurre sí solo si los elementos correspondientes en la tupla están en la relación R sub J también. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo miro las subestructuras de A y B inducidas por estos elementos, por estas tuplas, hay un isomorfismo que manda el A sub I en el B sub I. Eso es lo único que está diciendo, ¿no? Estas dos condiciones lo que está diciendo es que la función que manda A sub I en B sub I es un isomorfismo entre la subestructura inducida por esta tupla y la subestructura inducida por esta tupla en B. ¿Ya? Eso quiere decir que sea un isomorfismo parcial. Entonces, supongamos que después de K rondas, los elementos jugados en A y en B respectivamente son estos, ¿ya? Recuerden que los spoiler y duplicator pueden jugar cruzados, ¿sí? Así que estos son los elementos jugados por ambos spoiler y duplicator en la estructura A, y estos son los elementos jugados por ambos spoiler y duplicator en la estructura B. No quiere decir que esto lo jugó el spoiler y esto el duplicator. El spoiler puede haber elegido S, duplicator respondió con S. Después el spoiler eligió B2 y duplicator respondió con A2. ¿Ya? Y eso es lo que obtenemos después de cada ronda. ¿Qué significa que el duplicator haya ganado?
significa que con estos elementos el spoiler no ha logrado aún demostrar que las estructuras son distinguibles en la lógica. Y formalmente eso significa que la tupla A, junto con todas las constantes, todos los elementos, la interpretación de todas las constantes en A, y la tupla B, junto con la interpretación de las constantes, de los símbolos de constante en B, es un isomorfismo parcial entre A y B. ¿Ya? Si hay un isomorfismo parcial entre A y B, quiere decir que estos elementos y estos elementos son indistinguibles para cualquier fórmula hasta un cierto nivel de cuantificación. ¿Ya? Y el nivel de cuantificación es precisamente K. ¿Mm? Entonces, el duplicator gana después de K rondas si es que puede asegurar una posición ganadora independientemente de cómo juegue el spoiler. En caso contrario, gana el spoiler. Es decir, el spoiler gana si hay una secuencia de jugadas que lo lleve a forzar a que el duplicator no pueda mantener el isomorfismo parcial. Vamos a ver un ejemplo para ver si queda más claro. Acá tenemos dos estructuras sobre un vocabulario que contiene una sola relación binaria. Lo vamos a representar como un grafo visualmente. ¿Ya? Entonces tenemos una estructura que es una cadena de largo 4 y la otra es una cadena de largo 3. ¿Ya? Y lo que decimos es que estas dos estructuras no juegan en 3 pasos, en 3 rondas. ¿Por qué no juegan en 3 rondas? ¿Cómo juega el spoiler? O sea, a ver, lo que estoy diciendo, perdón, esto es algo que probablemente no denoté. ¿Ya? Ya, debo definir. Si el duplicator gana en K rondas el juego de Ehrenfrau-Freise entre A y B, vamos a escribir A juega con B en K rondas. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es que A no juega con B en 3 rondas. O dicho de otra forma, el spoiler gana en 3 rondas. ¿Cómo gana el spoiler? El spoiler primero elige aquí. ¿Ya? Entonces, el duplicator está, si quiere mantener el isomorfismo parcial, está obligado a responder ahí. Porque si respondiera en cualquier otro punto, por ejemplo, acá, podría el spoiler entonces en la siguiente ronda ganar, porque elegiría acá y este no tendría con quién responderle hacia más adelante. Así que si el spoiler elige acá, en la primera ronda, dado que todavía quedan 2 rondas, el duplicator está obligado a elegir ahí. ¿Ya? Acuérdense que el duplicator era así, ¿no? Y ahora el spoiler va a elegir este. Y de nuevo el duplicator está obligado a elegir ese. Porque o si no, en la siguiente ronda yo podría decirle el elemento que elegí tiene un antecesor, mientras que el otro no lo tiene. ¿Ya? Así que en las 2 primeras rondas se eligen los extremos y el duplicator está obligado a elegir, a responder con los extremos. Y ahora viene el problema. Ahora el duplicator, perdón, el spoiler elige este. Perdón, no. Me equivoco. El spoiler elige este. ¿Sí? Si yo miro la estructura inducida por los elementos aquí, son 3 puntos desconectados, ¿no? ¿Ya? Y ahora el duplicator, ¿dónde responde? Imagínense que el duplicator respondiera acá. ¿Cuál es la diferencia? Este punto de acá está conectado con este, mientras este no está conectado con este. Así que no se mantiene el isomorfismo parcial. Y de hecho, no importa dónde el duplicator juegue, no va a poder mantener el isomorfismo parcial. Así que no juegan en 3 rondas. ¿Ya? ¿Cuándo sí juegan? Bueno, por ejemplo, cuando esta cadena tiene 8 nodos, ¿sí? Y esta tiene 9 nodos, se puede demostrar que en 3 rondas no hay forma de que el spoiler gane. Es decir, el duplicator siempre va a poder ir manteniendo un isomorfismo parcial, independientemente de que estas 2 estructuras no son isomorfas, ¿no?
¿sí? Solo hasta 3 rondas. Después de eso, obviamente los puedo distinguir. Pero con 3 rondas, estas 2 cadenas no son distinguibles. ¿Ya? Ustedes podrían hacer ese ejercicio después si les interesa. ¿Se entiende el juego? ¿Alguien tiene dudas? Bien. Entonces, así escribimos entonces cuando A y B, cuando el duplicator tiene una estrategia ganadora en K rondas del juego de Ehrenfraud-Freise. Entonces, el teorema de Ehrenfraud-Freise dice que este juego caracteriza la expresividad de la lógica de primer orden. Dice lo siguiente. Las siguientes aseveraciones son equivalentes. La clase delta de estructura no es definible en la lógica de primer orden. Eso ocurre sí, solo sí. Para todo K mayor o igual que 1, soy capaz de encontrar 2 estructuras A y B, tales que el duplicator gana el juego de K rondas entre A y B, pero aún así, una de las estructuras pertenece a la clase y la otra no pertenece. ¿Ya? Para cada K, este par de estructuras puede ser distinto, ¿no? Y debería ser distinto. Es decir, para cada K voy a ir construyendo estructuras quizás más complejas que juegan en K ronda, pero que son indistinguibles en K rondas, ¿ya? Y a pesar de eso, una pertenece a la clase y la otra no. Por ejemplo, acá, para 3, yo tengo 2 estructuras que juegan en 3, pero una es de largo par y la otra es de largo impar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mediante este tipo de demostración, yo podría demostrar que las cadenas de largo par no son definibles en la lógica de primero. Bien. Entonces, ahora podemos ocupar ya este teorema para demostrar que ciertas cosas no son expresables en la lógica de primer orden. Imagínense que tenemos el vocabulario vacío, es decir, no hay símbolos de relación ni símbolos de constante. Lo único que podemos expresar es igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo podría expresar que existen 3 elementos distintos. Yo digo, existe x1, existe x2, existe x3, tales que x1 distinto a x2, x1 distinto a x3 y x2 distinto a x3. Puedo decir eso. Sin embargo, algo que no puedo hacer es definir si la estructura es finita. ¿Ya? No hay fórmula en la lógica sobre este vocabulario que pueda detectar si la estructura es finita. ¿Y eso por qué? Porque para cada K mayor o igual que 1, yo soy capaz de encontrar 2 estructuras, A y B, una de las cuales es infinita, la otra es finita. Recuérdense que acá el vocabulario es vacío, así que la estructura no es nada más que su dominio. Y aún así, las estructuras, el duplicator tiene una estrategia ganadora en K rondas. ¿Por qué tiene una estrategia en K rondas? Bueno, porque en B hay suficientes elementos, ¿no? Hay K más 1, ¿ya? Así que cada vez que el spoiler elige todo un elemento nuevo acá, en K rondas, este tiene un elemento nuevo para elegir acá, y viceversa, ¿ya? Y no hay forma hasta acá de que el duplicator se confunda de alguna forma. ¿Sí? Así que de esa forma podemos demostrar que la finitud no es definible sobre este vocabulario. De hecho, la finitud no es definible sobre casi ningún vocabulario, pero es mucho más difícil de demostrar en otros casos porque el juego se vuelve mucho más complejo. ¿Sí? O sea, demostrar que ciertas cosas no son expresables mediante juego se puede volver combinatorialmente difícil muy rápido, ¿ya? Y por eso no es una herramienta completa, pero es difícil de utilizar muchas veces. Acá hay otro caso más interesante. Nosotros sabemos que un grafo, ¿sí? Supongamos un grafo acíclico, perdón, un grafo no dirigido, puede representarse como una estructura sobre un vocabulario que contiene una relación binaria, ¿ya? El grafo, ¿cómo lo representamos?
como estructura, el dominio es el conjunto de nodos y la interpretación de la relación es precisamente el conjunto de arcos. Lo que queremos demostrar es que no existe una oración en la lógica de primer orden que pueda detectar si ese grafo contiene o no contiene un ciclo. ¿Ya? Y para eso entonces, según el teorema, lo que tenemos que demostrar es lo siguiente. Para todo k mayor o igual que 1, necesitamos construir estructuras A y B sobre el vocabulario sigma, tal que A tiene un ciclo, representa un grafo acíclico, B representa un grafo con ciclos, y aún así el duplicator gana en k rondas. Entonces, ¿cómo se ven estas estructuras? Así, bien por arriba, ¿no? Porque quizá acá hay algunos detalles, pero quiero que entiendan como la idea general, quizá ustedes después pueden jugar el juego en detalle. A va a ser una cadena, estamos pensando que el grafo no es dirigido, una cadena muy larga de elementos, ¿ya? Entonces, ¿cuántos elementos? 4 por 2 elevado a la k. ¿Ya? Es acíclico. ¿Y B qué es? Es una cadena de la mitad del tamaño, 2 por 2 a la k, y un ciclo del mismo tamaño, 2 por 2 a la k. ¿Ya? Entonces, este grafo tiene un ciclo, este grafo tiene un ciclo, este no tiene un ciclo, y lo que tenemos que demostrar entonces es que juegan, el duplicator tiene una estrategia ganadora en k rondas. Entonces, lo primero que observamos es que existe una biyección F que va de los elementos de A en los elementos de B, tales que la estructura inducida por elementos a distancia a lo más 2 a la k de A es isomorfa a la estructura inducida por elementos a la distancia a lo más 2 a la k de su imagen. ¿Cómo vemos eso? Fíjense que A1 es una cadena muy grande de tamaño 4 por 2 a la k y la podemos dividir en 3 pedazos. Todos aquellos elementos que están a distancia menor o igual que 2 a la k del inicio. Todos los elementos que están a distancia menor o igual que 2 a la k del final. Estos elementos de acá van a ser A1, estos van a ser A3, y luego están los elementos del medio, ¿no? Que están a distancia mayor que 2 a la k de cada uno de los extremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los elementos que estén hasta aquí los vamos a mandar aquí. ¿Ya? Entonces, es claro que el vecindario de radio 2 a la k de cada uno de esos elementos es isomorfo al de su imagen. Piensen en un elemento por acá. Ese elemento, su vecindario de radio 2 a la k, es un poquito para allá, digamos, no sé, 5, y algo de tamaño 2 a la k para acá. Y es lo mismo acá, ¿no? Este va a estar a distancia 5 y acá tiene algo de tamaño 2 a la k que puede lograr. ¿Ya? Y lo mismo acá. Estos elementos van a ser enviados aquí. ¿Ya? Así que sus vecindarios de radio 2 a la k son isomorfos. ¿Y qué pasa con estos de acá? ¿Dónde los vamos a mandar? Los vamos a mandar al ciclo. ¿Sí? Estos elementos de acá, ¿cómo es su vecindario de radio 2 a la k? Es simplemente una cadena de radio 2 por 2 a la k. ¿Sí? No alcanzan a ver no alcanzan a ver los extremos, etc. Y lo mismo acá. Estos van a ser un vecindario grande, que es como una línea, ¿no? En realidad no debería ser 2 por 2 a la k, sino que 2 por 2 a la k más 1, para que no se alcance a ver el ciclo. Esa es la idea. ¿Ya? Y acá lo mismo, esto debería ser 2 por 2 a la k más 1. Entonces esa es la idea. Existe una biyección entre las dos estructuras que manda elementos en elementos con el mismo vecindario de radio 2 a la k, isomorfos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia ganadora para el duplicator en k rondas? Lo que necesitamos es mantener la siguiente hipótesis inductiva. Si tenemos que se han jugado elementos A1 hasta A sub i y B sub 1 hasta B sub i en A y B respectivamente, vamos a asegurar lo siguiente. Si la distancia de A sub j
a uno de los extremos de A, es decir, a este o a este, es menor o igual que, es L menor o igual que 2 a la K menos I, ¿ya? Recuerden que estamos en la ronda I. Entonces la distancia de B sub I al extremo de B, al mismo extremo de B, es también L. ¿Ya? Denme un segundo. De la misma forma, si la distancia entre A sub J y A sub H es L menor o igual que 2 a la K menos I, entonces la distancia entre B sub J y B sub H es también L, es exactamente L. Es decir, cuando yo juego cerca de uno de los extremos o cerca de otro punto, con cerca, dependiendo de cuántas rondas me queden, debo jugar cerca del elemento del extremo correspondiente en el otro lado. ¿Ya? Por otro lado, ¿por qué esta hipótesis inductiva? Perdón, ¿por qué esta hipótesis inductiva es suficiente? Porque al finalizar, si la distancia entre A sub J y A sub H es menor o igual que 2 a la 0, ¿ya? Es 1, es decir, que existe un arco entre ellos, entonces también existe un arco entre B sub J y B sub H, lo que asegura, y viceversa, lo que asegura que la estrategia define un isomorfismo parcial entre las estructuras. ¿Ya? Solo que vamos a ir como haciendo lo que se llama un shrinking de vecindarios. Vamos a ir viendo, en la primera ronda tenemos que mirar vecindarios de tamaño 2 a la K, en la segunda ronda de 2 a la K menos 1, perdón, en la segunda ronda de 2 a la K menos 1, en la segunda ronda de 2 a la K menos 2 y así. Cada vez necesito ir mirando vecindarios más chicos hasta que al final solo estoy mirando vecindarios de tamaño 2 a la 0, que es precisamente lo que me interesa, que es mantener los arcos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos mantener en nuestra estrategia. Y la idea es cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, en la primera ronda, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente jugamos de acuerdo a la biyección que establecimos antes, ¿no? O sea, si este juega por acá, este va a jugar el mismo elemento por acá. Si este juega por acá, este va a jugar el mismo elemento por acá. Y si este juega en medio, este va a jugar un elemento en el ciclo. ¿Ya? Eso quiere decir que se mantiene toda la hipótesis, porque la distancia a los extremos entre los puntos jugados es la misma, es lo único que necesitamos por ahora, ¿no? Porque en la ronda 1 no hay otros elementos. Ahora, en la ronda I más 1, nosotros asumimos por hipótesis que los elementos que tenemos jugados en un lado y en el otro satisfacen la esta hipótesis inductiva que teníamos de las distancias. Entonces, supongamos que el spoiler elige una sub I más 1 en A. Si la distancia de A sub I más 1 al extremo de A, a algún extremo de A, es L menor igual que esta magnitud, vamos a responder con un elemento a la misma distancia del extremo de B. ¿Ya? Y si la distancia de A sub I más 1 a alguna sub J es L menor o igual que esto, vamos a responder con un elemento a la misma distancia de B sub I más 1. Y lo que podemos demostrar, hay que hacer una demostración de esto, pero lo que se puede demostrar es que esto mantiene la hipótesis inductiva, ¿ya? Con respecto a todos los otros elementos. Ahora, supongamos que el spoiler elige una A sub I más 1 que está a distancia mayor, estrictamente mayor de 2 a la K menos I más 1, de los extremos y de todos los otros elementos. Está como lejos de todas las cosas que puedo distinguir. Entonces, la existencia de la biyección me asegura que en la otra estructura también puedo encontrar un elemento que esté a distancia mayor que 2 a la K menos I más 1 de los extremos y de todos los otros elementos B sub 1 hasta B sub. ¿Ya? A ver, ¿alguien preguntó algo ahí? No es que sea un método de prueba interactivo, es un juego que es del tipo interactivo, ¿no? De lo que se conoce como un tipo de interactivo. Entonces, en el fondo estamos demostrando que el spoiler gana si es que
existe una jugada tal que para toda jugada del spoiler existe una jugada del... Perdón. Existe una primera jugada del spoiler tal que para toda respuesta del duplicator existe una segunda jugada del spoiler tal que para toda respuesta del duplicator y así, ¿no? Es una alternancia de cuantificadores que está caracterizando precisamente a la lógica. Entonces, más o menos cómo es la ilustración de esto. ¿Cómo es esto? Bueno, si el spoiler inicialmente juega ahí, ¿ya? No sé, spoiler juega ahí, duplicator debe responder acá, ¿ya? Si después spoiler juega, por ejemplo, aquí, duplicator está forzado a responder a la misma instancia acá, ¿ya? Y ahora, imagínense que el spoiler juega aquí, ¿ya? Este es un elemento que está lejos de todos los anteriores. Pero acá también hay un elemento que está lejos de todos los anteriores, por acá al medio, ¿no? ¿Sí? Y ahora el spoiler juega a alguien por acá cerca, pero lejos de los otros, algo así. Juega algo muy cerca de este, pero lejos de todos los otros. Bueno, hay alguien que está cerca de este y muy lejos de todos los otros, ¿ya? Y se puede seguir demostrando inductivamente que esto siempre es posible, ¿no? Es un muy buen ejercicio que, si quieren entender los juegos, que ustedes lo hagan. Demuestren que estas dos estructuras juegan en cada ronda. Entonces, esta carencia de la lógica para verificar propiedades recursivas de las estructuras, por ejemplo, si contiene un ciclo, esa es una propiedad recursiva, ¿no? Porque un ciclo puede ser arbitrariamente grande, ¿no? Por esto se dice que la lógica de primer orden carece de recursión, ¿no? Y vamos a explicar bien brevemente qué es lo que se hace, por qué esto es importante de partida en la práctica en ciencia de la computación y qué se hace para aliviar esta carencia. Entonces, consideramos una base de datos sobre un cierto vocabulario, vuelos, ¿ya? Donde vuelo es una relación binaria, ¿ya? Y vamos a considerar estructuras de la forma A, donde el dominio contiene un conjunto de ciudades, y la interpretación de vuelos me dice el par de ciudades, todo par de ciudades, tal que hay un vuelo directo de la ciudad 1 a la ciudad 2. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la misma lógica que hemos tenido hasta ahora de demostrar que ciertas cosas no son expresables, se puede demostrar que no existe una fórmula en la lógica que me permita determinar, por ejemplo, cuáles son los pares de ciudades tal que puedo llegar de una a otra siguiendo varias escalas. ¿Por qué? Porque a priori no sabemos cuántas escalas pueden llegar a haber. Por supuesto, uno no quiere viajar de una ciudad a otra siguiendo 25 escalas. Pero en algunas aplicaciones es importante saber si uno, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? En redes sociales uno quisiera saber cuáles personas en el mundo están conectadas conmigo, ¿no? De alguna forma, con una cadena arbitraria de contactos, ¿ya? Eso no es expresable en la lógica de primer orden. ¿Por qué? Porque el tamaño de la componente conexa no lo conocemos, ¿no? Entonces, esta debilidad de la lógica de primer orden ha impulsado el diseño de extensiones de esta con capacidades recursivas, ¿no? Y comúnmente estas están basadas en los operadores de punto fijo. ¿Cuál es la idea? La idea es que los operadores de punto fijo me permiten hablar de una nueva relación que no estaba en el vocabulario, ¿ya? Mi vocabulario solo contenía vuelos y ahora la lógica me va a permitir hablar de una nueva relación R que también es binaria, ¿ya? ¿Y qué voy a ir haciendo en R? Voy a ir computando la clausura transitiva de vuelos. ¿De qué forma? Bueno, voy a escribir una nueva fórmula que depende tanto de vuelos como de R. Voy a decir vuelos de X, Y, es decir, hay un vuelo directo de X ahí, o existe un vuelo directo de X a algún Z, y luego, desde Z ahí, puedo ir mediante la clausura transitiva. Entonces hemos expandido el vocabulario con esta relación binaria R. Y en las lógicas de punto fijo, entonces podemos definir una fórmula, phi de U, B, que toma esta fórmula que hemos definido y le computa el punto fijo
y después me permite verificar si un par de elementos están en esa clausura transitiva. Para evaluar esta fórmula de acá, esta fórmula del punto fijo, calculamos primero el operador de punto fijo de esto, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Bueno, inicialmente la nueva relación va a estar vacía, y por tanto la interpretación de esta fórmula va a ser nada más que esto, porque esto de acá es vacío, así que nadie la satisface. Bueno, van a ser todos los elementos que están en vuelo directo. Pero en la segunda etapa, esto de acá ya fue interpretado entonces como lo que viene de la etapa anterior. Ahora esto contiene todos los vuelos directos. Eso quiere decir que en la segunda etapa voy a tener esto o esto. Estos son los vuelos directos. ¿Y esto qué es? Bueno, los x, y, tal que existe un z que puedo alcanzar en un vuelo desde x y tal que desde z puedo alcanzar en un vuelo desde y. Es decir, en la segunda etapa de evaluación voy a tener todos los pares de ciudades, tal que es posible llegar de la primera ciudad a la segunda con a lo más una escala. Y luego sigo iterando, ¿no? En el paso i de la evaluación de la fórmula voy a tener todos los pares de ciudades, tal que es posible alcanzar la ciudad 2 desde la ciudad 1 con a lo más y escalas. Y si la estructura es finita, lo que es lo usual cuando uno está trabajando con bases de datos, ¿ya? Hay un número finito de ciudades, entonces este proceso termina en un número finito de pasos y computa la clausura transitiva de la relación. Es una sucesión de interpretación de esta relación binaria, ¿no? Es un punto fijo. Empezamos desde la interpretación vacía y después se van agregando monótonamente cosas a la interpretación hasta que llegamos a un punto fijo. Entonces, con esta lógica podemos verificar propiedades recursivas no triviales que no son expresables en la lógica de primer orden. Por ejemplo, también podemos expresar si el grafo es acíclico o no, ¿no? Y esta lógica es muy importante en teoría de la computación. De hecho, hay un resultado muy famoso de Barbie Immermann, que les valió el Gödel Prize, ¿no? Que es uno de los premios más importantes en lógica en ciencia de la computación, que las propiedades expresables en esta lógica de punto fijo son precisamente aquellas que pueden evaluarse en tiempo polinomial sobre estructuras finitas bajo ciertas restricciones técnicas, que es asumir que hay un orden lineal subyacente, ¿ya? Así que esto es lo que se llama la complejidad descriptiva, ¿sí? Descriptive complexity, que es todo un área de la teoría de la computación que dice cómo puedo caracterizar clases de complejidad mediante lógica, ¿ya? Y lo interesante es que esa caracterización no es dependiente de una máquina, como una máquina de Turing, sino que es simplemente un lenguaje lógico, ¿ya? Así que problemas, por ejemplo, como si P es distinto de NP, se reducen a el problema de separar lógicas sobre estructuras finitas, lo que obviamente es muy difícil. En el tiempo que me queda, quiero hablarles un poco de un tema que a mí me gusta mucho, que es muy bonito y que tiene que ver con la relación entre lógica y lenguajes formales, ¿sí? No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de los lenguajes formales, de los autómatas, de los lenguajes regulares, pero vamos a tratar de hacer una introducción rápida. Entonces, supongamos que tenemos un alfabeto finito, sigma, ¿ya? Puede ser nuestro alfabeto. Vamos a anotar por sigma estrella al conjunto de todas las palabras sobre sigma, ¿ya? Por ejemplo, si sigma era el alfabeto A, B, ¿ya? 2 letras, alfabeto binario, entonces sigma estrella, ¿qué va a contener? Esta palabra, que comúnmente es epsilon, que se conoce como la palabra vacía, contiene A, contiene AB, contiene AB, AA, BB, y todas las concatenaciones de símbolos en sigma, ¿ya? Son todas las palabras finitas sobre sigma, por supuesto, ¿no? Entonces, acá, palabras finitas sobre sigma. Porque el conjunto es infinito, pero las palabras son finitas. Entonces, nosotros podemos representar estas palabras, que son de mucho interés en teoría de la computación. Por ejemplo, cuando uno hace búsqueda en texto, ¿ya? Uno está estudiando este tipo de palabras, ¿ya? O un tipo de
Bueno, básicamente búsqueda en texto, ¿sí? O compilación, ¿no? Compiladores, los compiladores trabajan reconociendo palabras. Entonces, cada palabra sobre sigma puede representarse como una estructura lógica, ¿ya? ¿Y sobre qué vocabulario las vamos a representar? Sobre un vocabulario que contiene una relación binaria de orden, y por cada letra del alfabeto contiene una relación unaria P sub A. Entonces, ¿cómo vamos a representar una palabra? Veamos un ejemplo primero para que quede más claro. Tenemos esta palabra que es A, B, A, B, A. Entonces, ¿cómo la vamos a representar sobre este vocabulario? ¿Quién va a ser el dominio? Las posiciones de esta palabra. Esta palabra tiene 6 posiciones, por tanto el dominio tiene todos los elementos del 1 al 6. Luego vamos a tener un orden. El orden usual en los elementos entre 1 y 6. ¿Ya? Puedo decir que I es menor que J entre estas posiciones. ¿Cómo vamos a interpretar la relación unaria P sub A? Bueno, van a ser precisamente las posiciones que contienen una A. ¿Cuáles son las posiciones que contienen una A? El 1, el 3, el 4 y el 6. ¿Y P sub B quién va a ser? Bueno, en este caso las otras, porque el alfabeto es binario, 2 y 5. ¿Ya? Así que así representamos una palabra sobre ese alfabeto. En general, si el alfabeto contiene n letras y la palabra es una concatenación de m letras del alfabeto, entonces la estructura que representa esa palabra, que la llamamos A sub W, ¿ya? Contiene como dominio a todas las posiciones de la palabra, contiene el orden lineal sobre ese dominio, y la interpretación de A sub I son precisamente las posiciones que tienen esa letra. Entonces, en lógica de primer orden, podríamos comenzar a expresar ya cosas sobre estas palabras. Por ejemplo, ¿quién es el primero? Bueno, el primero es el elemento de la palabra para el cual no existe un elemento menor, ¿no? ¿Quién es el último? Bueno, es el elemento de la palabra para el cual no existe un elemento mayor. Y el siguiente, cuando una posición es la siguiente a otra, cuando Y es el siguiente de X. Bueno, cuando X es menor que Y y no existe un elemento intermedio. Esas son cosas que después van a ser útiles para expresar ciertas cosas. Ahora, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje no es nada más que un conjunto de palabras sobre sigma estrella, es decir, L subconjunto de sigma estrella. Y la teoría de lenguajes formales, que se ocupa mucho en procesamiento del lenguaje natural, en lingüística, en compilación, en string matching, etc., ha desarrollado mecanismos para definir lenguajes, ¿ya? Hay un número infinito de lenguajes y nosotros queremos poder expresar algunos dentro de ellos, ¿no? Hay un número infinito no contable de lenguajes, ¿no? Y nosotros queremos poder definir algunos de ellos. Uno de los más famosos, yo creo que el más famoso por lejos, es el de las expresiones regulares. ¿Qué son las expresiones regulares para los que no lo han visto? Es una gramática que permite definir expresiones, y la gramática, cuando estamos hablando de un alfabeto finito sigma, se define de la siguiente forma. El vacío es una expresión regular. La palabra vacía es una expresión regular. Cada letra del alfabeto es una expresión regular, y las expresiones regulares están cerradas bajo unión, concatenación y clausura transitiva. Ahora, cada una de estas va a tener una interpretación como un lenguaje, como un conjunto de palabras. ¿De qué forma? ¿Cómo se interpreta la expresión regular vacía? Como el conjunto vacío. ¿Cómo se interpreta esta expresión regular? Bueno, como el conjunto que solo contiene la palabra vacía. ¿Cómo se interpreta la expresión regular que contiene un solo símbolo? Bueno, como el conjunto que solo contiene la palabra de largo 1, que es ese símbolo. Ahora, la interpretación de la unión de dos expresiones regulares es la unión de sus interpretaciones, es decir, es la unión del lenguaje LDR con LDR'. ¿Cuál es la interpretación de R concatenado con R'? Bueno, van a ser todas las palabras en el vocabulario
que son la concatenación de una palabra en LDR con una palabra W2 en LDR'. Es decir, esto lo único que hace es concatenar las palabras en el primer lenguaje con el segundo lenguaje. Y la clausura transitiva lo que hace es concatenar un lenguaje consigo mismo un número arbitrario de veces. Es decir, el lenguaje de red estrella son los W en sigma estrella, tales que o es vacío, es una posibilidad, o W es una concatenación de largo arbitrario de muchas palabras en, perdón, acá debería ser LDR. LDR. Sí. Algunos ejemplos. Si sigma es el alfabeto binario A, B, esta expresión de acá dice A o B estrella, A. ¿Cuáles son las palabras que satisfacen esta expresión? Son las palabras que tienen una cosa arbitraria al principio, porque lo único que hacen es mencionar A o B un número arbitrario de veces, pero terminan con una A. Así que son todas las palabras WA con W en sigma estrella. ¿Quién satisface esta expresión regular? Bueno, son todas las palabras de la forma o épsilon o AB, 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 AB. ¿Ya? Es una repetición de 0 o más veces de la palabra AB. ¿Y esto qué es? Es la repetición de 0 o más veces de la palabra AA. Es decir, son las palabras que solo contienen A y que son de tamaño par. Eso es solo el lenguaje regular. Como nosotros hemos representado las palabras como estructuras lógicas, nos podemos preguntar entonces qué lenguajes son definibles en la lógica de primer orden. Es decir, ¿cuándo existe una oración phi sobre este vocabulario, tal que las palabras que pertenecen a ese lenguaje son precisamente aquellas cuya estructura asociada satisface nuestra oración phi? Nosotros podemos ver entonces que podemos definir lenguajes interesantes, lenguajes regulares interesantes en la lógica de primer orden. Piensen en este lenguaje, por ejemplo, que decía, quiero todas aquellas palabras cuya último símbolo es una A. Podemos definirlo de la siguiente forma. Son todas las estructuras que representan palabras que satisfacen lo siguiente. Existe un X, tal que X es el último elemento de la palabra, y ese X pertenece a la interpretación de P sub A, es decir, tiene una A. Pero también podemos definir AB estrella. Bueno, hay dos posibilidades. O que la palabra sea vacía, en cuyo caso satisface eso, es falso que exista un X tal que X igual a X, o que satisfaga este phi. ¿Qué dice? Phi es la conjunción de varias cosas. El primer elemento de la palabra tiene una A. El último elemento de la palabra tiene una B. Y para todo par de posiciones, si I viene a continuación de X, y X era una A, entonces I es una B. Y al revés. Si I era el sucesor de X, y X contiene una B, entonces I contiene una A. Las únicas palabras que van a satisfacer eso van a ser de la forma, por supuesto, al principio hay una A, al final hay una B, cada vez que hay una A después hay una B, cada vez que que hay una B después hay una A, y así, entonces solo puede ser de esa forma, ¿no? Ahora, la pregunta natural entonces es si es cierto que todo lenguaje regular es definible en la lógica de primer orden. Y la respuesta es no. Por ejemplo, este lenguaje de acá, AA estrella, que es parecido al anterior, pero muy distinto, no es definible en la lógica de primer orden. ¿Qué es lo que hace esto? Verifica si la palabra es una concatenación de largo par de As. ¿Ya? Entonces, para demostrar que esto no es definible en la lógica de primer orden, lo que uno hace es, para todo K mayor o igual que 1, construir dos palabras, tales que sus estructuras, el duplicator
tiene una estrategia ganadora en cada ronda sobre sus estructuras, pero aún así U pertenece al lenguaje, es decir, U es de largo par, mientras que B no pertenece al lenguaje, es decir, B es de largo impar. ¿Cómo son esas palabras? Bueno, de alguna forma ya lo vimos antes. U va a ser de largo 2 a la K, B va a ser de largo 2 a la K más 1, este más 1 va acá abajo. Entonces, claramente U es de largo par, B es de largo impar, y uno puede demostrar que las estructuras que están representadas por estas palabras son indistinguibles, perdón, el duplicator juega en cada ronda. Ese también es un muy buen ejercicio por si quieren hacer. Entonces, lo que se preguntaron los lógicos de la época era, ¿qué se necesita para poder definir, qué lógica necesitamos para poder definir todos los lenguajes regulares? Y lo que ellos demostraron es que necesitamos una extensión de la lógica que se llama lógica monádica de segundo orden. Esta es una lógica de segundo orden, pero acotada a relaciones unarias, monádicas. Entonces, en esta lógica tenemos dos tipos de variables. Aquellas que denotan elementos y son de primer orden, que son exactamente las mismas que antes. X chica, Y chica, Z chica. Pero también tenemos variables de segundo orden, que denotan conjuntos de elementos, ¿ya? Y se denotan por X grande, Y grande y Z grande. Entonces, la idea es que cada variable de segundo orden X se interpreta sobre una estructura de esta forma como un subconjunto del dominio. Un X chico, un X de este tipo se interpreta como un elemento acá adentro, ¿no? Bueno, un X grande se interpreta como un subconjunto acá adentro. Y entonces yo puedo decir que una cierta variable chica pertenece a la interpretación, por ejemplo, de la variable grande, pertenece a ese conjunto. Entonces, es posible definir en esta lógica el lenguaje que sabemos que no es definible en la lógica de primer orden. ¿De qué forma? Bueno, ¿qué es lo que yo necesito decir? Necesito decir que existe un subconjunto del dominio que contiene precisamente a los elementos en posiciones impares, ¿ya? ¿De qué forma lo digo? Existe un X, tal es que para todo X, si es el primer elemento, entonces ese X chico está en la interpretación de mi conjunto, ¿ya? Es decir, el primer elemento está en la interpretación de X. Además, el último elemento no está en la interpretación de X, porque yo quiero decir que es de largo par, ¿ya? Y luego digo, igual que antes, cada vez que Y es el sucesor de X, si X estaba en una posición par, entonces Y no está en una posición par. Y al revés, si X no estaba en una posición par, entonces Y sí estaba en una posición par. Entonces, si existe este X, solo puede suceder que la fórmula, que la palabra sea de la forma A estrella, ¿no? No hay otra forma. Y uno de los teoremas fundacionales de esta área es el teorema de Biuki, que dice que los lenguajes definibles en la lógica de segundo orden monádica son precisamente los regulares. Es decir, todo lenguaje regular es definible en la lógica de segundo orden monádica, ¿ya? Para eso uno necesita utilizar una caracterización de los lenguajes regulares basadas en autómatas, pero al revés también. O sea, si yo tengo un lenguaje cualquiera que es definible en la lógica de segundo orden monádica, entonces ese lenguaje es regular. ¿Ya? Es un teorema muy bonito, que establece una relación entre la lógica y los modelos de autómata y de expresiones regulares. Entonces, esta lógica, la lógica de segundo orden monádica, no tiene solo interés cuando hablamos de palabras, de hecho tiene interés sobre todo tipo de estructuras. Consideremos, por ejemplo, el caso de las estructuras que representan grafos. Acá hay un dominio finito y este es una relación binaria que es el conjunto de aristas, ¿ya? No dirigido. Entonces, por ejemplo, en esta lógica yo podría definir la clase de grafos que son tres coloreables. ¿Ya? ¿Cómo lo digo?
digo que existen tres conjuntos de elementos, tales que, ¿qué van a ser esos tres conjuntos de elementos intuitivamente? Estos son los elementos que reciben el primer color, esto del segundo color, esto del tercer color. Todo elemento tiene al menos un color y no hay un elemento que tenga dos colores. ¿Ya? Y segundo, si dos elementos son adyacentes, en el grafo hay una arista entre ellos, entonces tienen colores distintos. Si existen estos conjuntos, el grafo es tres coloreable, y al revés, si el grafo es tres coloreable, existen estos conjuntos. Ya. Eso era todo lo que yo les quería mostrar, y supongo que podemos dejar este rato que queda y los que quieran quedarse un rato más para responder dudas, que me den sus apreciaciones. Pregunten. ¿Estas relaciones entre lógicas y lenguajes también están en Libeskind o hay otra? Sí, sale ahí. Vale, gracias. Profesor, ¿Sí? si la lógica de primer orden tuvo problemas con los lenguajes regulares, ¿qué ocurre con los lenguajes, con los otros lenguajes, con contexto, sin contexto? Libres de contexto, por ejemplo, va a tener más problemas, porque los libres de contexto tienden a los regulares, y ahí también hay caracterizaciones lógicas, son bastante más feas, y después los otros lenguajes, los que no son libres de contexto, ya ahí se vuelve muy, muy complejo. Pero también hay estudios lógicos de eso. Okay. Hay una relación muy bonita entre lenguajes regulares, lógica y álgebra también, porque uno puede caracterizar, por ejemplo, cuáles lenguajes regulares son definibles en primer orden en términos del monoide sintáctico del lenguaje. Se puede demostrar que los lenguajes regulares que son definibles en primer orden son precisamente aquellos cuyos monoides sintácticos aperiódicos, y esa es una propiedad que es decidible. Entonces eso nos da un algoritmo para verificar si un lenguaje regular es especial en primer orden. Y después eso se extiende, hay todo un área de álgebra y lenguajes regulares y lógica. Interesante. ¿Más preguntas? Sí, profesor, buenos días. ¿Tendrá alguna referencia para esa última parte que estaba mencionando? Esa que relaciona álgebra y lenguajes y todo eso. Hay muchos surveys, después les puedo enviar uno, ¿ya? Si no lo hago, me mandan un correo. Preguntas, comentarios. ¿Les gustó el curso o no les gusta? No me importa que me digan que no. Yo lo encontré muy entretenido. Ya. Bueno. Esta clase fue bien linda, creo. Bueno. Profe, una preguntita, ¿las grabaciones dónde quedan alojadas? En el Drive, yo les mandé el Drive, ¿no? Ok, voy a revisar. Gracias. Sí, en un correo anterior yo les mandé el Drive. ¿Más preguntas? Ya, les voy a subir la clase y voy a tratar de buscarles un survey sobre eso para enviarles. Si alguien quiere conversar ahí, me manda un correo si tiene dudas de algo o necesita más referencia. Ah, sí, una cosa, sobre aplicaciones de la última parte, como ¿hay aplicaciones concretas como algorítmicas? No, o sea, aplicaciones concretas para la lógica y para la álgebra, sí, pero es un área Bueno, ya. bien teórica, ¿no? No es que eso se vaya a ocupar después en pattern matching o algo por el estilo, ¿no? Vale. ¿Sí? Profesor, yo le podría hacer después unas preguntas sobre, preguntas personales sobre mi carrera académica, por decirlo. Por supuesto. Por supuesto. Ya.
¿De dónde Ahí eres le mando tú? un correo. ¿Mm? ¿De dónde eres? De Temuco. Ya. Sí, pues ahí me escribe. Bueno, Ya, muchachos, gracias por venir al curso y el interés. Que estén bien, cuídense. Gracias por el curso. Gracias, profe. Gracias por el curso. Chao. estuvo Gracias. bueno. Muchísimas Gracias, gracias. profe. Chao. Chao, gracias.